Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, queridos amigos y hermanos. Una vez más aquí su amigo y hermano Sony con una enseñanza de la Sagrada Escritura. Esperemos que todos estén bien en sus hogares, que sus familias estén bien y cada uno escudriñando siempre la Sagrada Escritura. Recuerda que este es un canal en el cual no lucramos con la palabra de Dios, solamente nos interesa que tú aprendas con nosotros la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Pues vivimos en un mundo cristiano, evangélico, el cual es analfabeta bíblicamente hablando, pues desconocen las escrituras y las profecías y viven en un mundo de confusión ahorita mismo. Como hablamos la semana pasada, el tiempo de la apostasía es lo que estamos viviendo actualmente. Es importante que todo cristiano escudriñe y conozca la palabra, porque este es el arma, el alimento que llevamos al mundo, como Él nos lo mandó, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso tenemos que llevar, pero la palabra no sea adulterada, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Es importante que tú siempre te estés alimentando todos los días, porque así como tú respiras, el espíritu también necesita que se alimente, pues entonces viviría una desnutrición espiritual si no escudriña la Sagrada Escritura. Cualquier viento de enfermedades o virus o bacterias vendrían y te atacarían y te destruirían. Recuerda que aquí no lucramos con la palabra de Dios, aquí no vendemos nada, aquí no te pedimos que nos envíes dinero ni nada de estas cosas que están ocurriendo en el mundo cristiano actualmente, donde se está haciendo mercadería de la palabra de Dios, donde predicadores cobran, donde los cantantes son artistas solamente, pues ellos van por el dinero. Pues aquí no nos interesa nada de esas cosas de dinero. Para comenzar, préstanos tus oídos y te lo regresamos al final. Si es primera vez que le pones a este canal, no le cambies, escúchalo de principio a fin. Tal vez poco a poco vas a ir conociendo la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Pues hoy tenemos un tema muy importante que se titula así: el Tribunal de Cristo. Un tema muy importante que conozcamos y que se tienden a confundir, como el juicio ante el gran trono blanco. Entonces son dos cosas diferentes. Hemos hablado aquí en capítulos anteriores, conferencias anteriores, donde hemos expuesto el tema por separado, que te invito a que lo revises. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete. Aquí es importante que tú te suscribas porque así te llegan las notificaciones de cuando subimos un programa nuevo cada semana. Cuando Dios nos lo permita, lo haremos. Siempre contamos con sus oraciones por este ministerio, el cual ha surgido para este tiempo de la pandemia y el problema de la difusión de la palabra de Dios. Cada vez se hace más difícil. Ponemos todo nuestro esfuerzo y Dios conoce nuestro corazón, pues lo hacemos para el Señor con mucho amor, para llevar también la palabra a aquel que está sediento y con hambre de sed y justicia. Así que preparemos nuestros oídos. Vamos a comenzar este programa del día de hoy, el Tribunal de Cristo. Así que comencemos. Comencemos con la noticia del día de hoy, donde se están dando muchas cosas en Israel y hemos estado hablando en temas continuos por semana y mencionamos siempre al pueblo de Israel, pues este es un pueblo en el cual tenemos que tenerlo presente, orar por ellos mucho. Pues se ha dado muchos disturbios, últimas semanas se han dado eventos en los cuales el país, el estado se encuentra revuelto, como diríamos, y hay que orar por ellos. Pues es claro que esto de las reformas judiciales presentadas por el primer ministro Netanyahu ha levantado muchas expectativas y ha producido muchos problemas a nivel interno, pues puede conllevarnos a una inestabilidad del pueblo de Israel, una división interna, lo cual está dando pies a que se den cumplimiento de muchas profecías. Estas reformas judiciales, las cuales casi en su mayoría han sido rechazadas por el pueblo de Israel,
han puesto contra la pared al primer ministro Benjamín Netanyahu, ha tenido que retroceder, pero él no ha decidido eliminar esta reforma, solamente ha aplazado el tiempo. Estas personas se manifiestan contra el gobierno de Netanyahu y estamos viendo que esto está creando un ambiente de inestabilidad, porque además de ser atacados por sus enemigos, los islámicos y todos estos grupos terroristas, se dan continuos ataques, enfrentamientos y crímenes se están dando actualmente en Israel. Con este gobierno, estas reformas, ellos crearían un ambiente de dictadura. El pueblo de Israel está protestando y llaman al diálogo. Entonces todavía no se llega a un acuerdo, pues él no ha retirado esa reforma, él nada más que solamente la ha retenido ahí. Estallan las protestas masivas en Israel para despedir a Netanyahu, a un ministro. Pues con toda esta inestabilidad tuvo que reponerlo y recolocarlo en su posición. Pues es peligroso para Israel que esté dividido internamente. El presidente de Israel pide detener la reforma de Netanyahu ante el peligro de una guerra civil. Así que aquí vemos estas noticias. Cede ante la presión de la calle. Evitar una guerra civil en Israel es importante. Entonces el primer ministro de Israel anuncia este aplazamiento de las reformas judiciales por varias semanas. ¿Hasta cuándo? No sé. Anunció el aplazamiento de esta controvertida reforma judicial durante varias semanas hasta la próxima sesión del Parlamento, de manera tal que quiere entablar un diálogo sobre la ley y llegar a un amplio consenso. Netanyahu dijo que esto es en su discurso a la nación recientemente. Al mismo tiempo enfatiza que su gobierno nunca permitiría una guerra civil. Según él, el país enfrenta una crisis que es una amenaza real para la unidad nacional de los israelíes. El exministro de Defensa alerta sobre este peligro de guerra civil en Israel. Entonces todo esto ha conllevado a un ambiente de inestabilidad, una extrema tensión que se vive internamente en el Estado de Israel actualmente. Y además sabemos que Israel siempre está enfrentando continuamente problemas muy serios y con sus vecinos. Recuerda lo que dice la palabra de Dios en Génesis 35:10. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Este pueblo de Israel, cuyo padre viene de Abraham, Isaac, Jacob. Recordemos lo que dice Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante. Y este es el momento que se está acercando cada día más, el tiempo de la angustia para Jacob, pero de ella será librado. Esta es una profecía que se dará durante el tiempo de la gran tribulación. Tengámoslo presente siempre, hermano. ¿Acaso Israel se dirige hacia una inevitable guerra civil? Es una pregunta que se están haciendo muchos políticos actualmente, pues todo lo que ocurre en Israel afecta al resto del mundo, al resto de la humanidad. Miren lo que dice Hezbollah, quien eleva las amenazas contra Israel. Dice: no estamos buscando la guerra, pero estamos preparados para ella y la vamos a ganar. O sea, ellos amenazan, ellos quieren borrar hace rato. Todos estos grupos terroristas quieren borrar a Israel, pues son armados de diferentes puntos de Medio Oriente. Hamas y la yihad han multiplicado su arsenal de cohetes y misiles, todo ello preparándose para atacar a Israel, ya sea desde Gaza, ya sea desde Líbano, desde Cisjordania, desde Siria. Israel denuncia que el régimen de Irán es el verdadero responsable de que la estabilidad en Medio Oriente esté en riesgo. Siempre ocurre este enemigo, Irán. Pues ellos han querido eliminar y están del todo a Israel, pero no lo van a poder nunca. Esto es bíblico y es profecía. Dentro de esta base secreta de Irán en Siria es conocida
por la sesión de inteligencia por parte de Israel, y se conoce que allá hay bases secretas de Irán, en Siria, en todos estos lugares que vemos marcados aquí. En todos estos lugares, todos estos puntos reflejan el trabajo de inteligencia que hace el pueblo de Israel, y sabe dónde atacar, cuándo y dónde tienen que ir dirigidos los misiles para destruir estos lugares donde tal vez ya tengan armamento bélico de alto calibre, y en Irán, donde están hace rato ya, ¿no?, teniendo la ojiva nuclear para atacar al pueblo de Israel. Terror y misiles sobre Israel. Este es un mensaje de Irán, definitivamente. Israel atacó con misiles el área de Damasco por segunda noche consecutiva. Esto es recientemente, que ocurrió para el 31 de marzo esta noticia. La agencia oficial de noticias de Siria, Sana, reportó que la Fuerza Aérea de Israel atacó anoche cerca a las 0:30 horas local blancos en la periferia de la capital de Damasco. Y recordemos lo que nos dice la palabra de Dios claramente en Salmo 83 sobre las guerras de la confabulación. En los versos 3 y 4, cuando nos habla así: contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entregado en consejo contra sus protegidos, han dicho, venid y destruyámoslo, porque no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Ellos han querido eliminar al pueblo de Israel desde hace mucho tiempo, y todos están reunidos y siempre confabulando contra Israel. Pues ya está a punto de que se dé, ya está muy pronto a que se dé el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, y comience esa semana que nos advierte el libro de Daniel en la profecía, la última semana, que es la semana 70 de Daniel, que la cual está destinada, la cual no ocurrirá más nunca. Dice que es el peor tiempo de la humanidad, la cual no vivirá más y no ha vivido. Esto es donde se darán los juicios. Estos juicios que hemos hablado anteriormente, de la apertura de los 7 sellos, el toque de las 7 trompetas y el derramamiento de la copa de la ira. ¿Y qué ocurriría con esos 7 truenos que tocaba también, que no se le permitió a Juan escribir? Entonces, estamos frente a estas bases militares donde tienen armamento bélico, lo cual se preparan para atacar a Israel. Terror. Eso es lo que se vive ahorita mismo. Mucha tensión por estos ataques continuos de misiles hacia el pueblo de Israel. Esta semana 70, hermano, la semana esta, que consta de 7 años, está por comenzar. Una vez la iglesia sea levantada, se dará inicio a este gobierno al cual los movimientos ecuménicos de las diferentes religiones del mundo, como son el cristianismo, el judaísmo, el islam, todas estas religiones reunidas y otras más, haciendo una sola religión, la cual está preparándose por el falso profeta que pronto saldrá también en escena, y el cual está preparando el camino al anticristo, a ese gobernante que va a dirigir al mundo durante ese tiempo de los 7 años. El día grande, la angustia de Jacob, esa semana 70, eso está por comenzar, hermano. Eso está por darse muy pronto. Y así lo profetiza la palabra de Dios en Daniel 9, 24 a 27, Jeremías 30, Apocalipsis de 6 al 16. Daniel 9, 24, donde se habla de esas 70 semanas que están determinadas para el pueblo de Israel. Se sabe que ese pueblo, sin duda alguna, es Israel, donde está la ciudad santa, Jerusalén. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y ese va a ser el anticristo que va a confirmar ese pacto. La semana 70 de Daniel. Y para irnos al mundo también de las noticias, el pueblo de Israel está impactado con esto de la aparición del nombre de Yahweh sobre la pared, donde está el muro, sobre este muro que da hacia la explanada donde está el domo de la roca. El nombre de Dios aparece en la pared de Jerusalén de forma misteriosa, pues no se lo pueden explicar, y ellos están conmocionados con esta noticia, pues aparece en hebreo el nombre de Dios, Israel, algo que ni un guionista
nadie que hace películas de cine, nada de estas cosas, ni de películas apocalípticas se lo imaginaría. Se pudo haber corrido esto que ocurriera, apareciera el nombre de Dios aquí. Es lo que está sucediendo en Jerusalén, la capital de Israel. Es impresionante ver en el muro occidental este evento, también conocido como el muro de los lamentos. La verdad que a una variedad de plantas, incluyendo la Throny Caper y la Batya Bachal, han crecido para formar entonces de esta manera las letras hebreas que parecen ser la escritura del nombre de Dios, Yahweh o Jehová, como lo dicen en hebreo. Esto ha dejado maravillado a tanto creyentes como a no creyentes. Para los creyentes, esto es sin duda alguna un milagro, pero que aparece también el nombre de Dios en el muro de Jerusalén. El rabino Isaac Basri, un destacado cabalista de Jerusalén, afirma que esto tiene una connotación profética notable, sin duda alguna, pues según la tradición judía esto es una señal de que la redención final es inminente. Las 3 primeras letras habían aparecido de Yahweh. Estas son las palabras Yod, Het, Ba, Hei. Estas palabras aparecen entonces ahora completo el nombre de Dios en la pared y en la cercanía también de la puerta conocida como la puerta dorada. Aquí está el nombre de Yahweh, Yod, Het, Ba, Hei. Como estamos viendo, este es el muro occidental, aparece aquí el nombre de Dios. Ahí tenemos el monte del templo, el domo de la roca, conocimos como la mezquita de Al-Aqsa. Pues ahí está el domo de la roca, donde se dice donde está la roca donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y ahí vemos la puerta dorada, la cual está sellada actualmente, y el único que va a penetrar esa puerta, ¿quién va a ser? El Mesías, como está profetizado. Yod, Hei, Ba, Hei. Este es el nombre de Dios que ha aparecido en el muro de los lamentos, conocido así en la parte occidental del muro. Impresionante esta noticia que está ocurriendo en Israel. El mundo está en un punto crítico, advierte el canciller ruso. Todavía este conflicto que se está dando entre Rusia por su invasión a Ucrania, todo esto tiene sus repercusiones y está afectando a Rusia grandemente, aunque Vladimir Putin diga lo contrario. Entonces los diplomáticos están haciendo sus movimientos, pues vemos que ha entrado en crisis este pueblo, este país de Rusia, a raíz de las decisiones de su mandatario Vladimir Putin. En cambio, por otro lado, vemos cómo está revuelto el pueblo de Israel internamente, con un continuo ataque y este intento recientemente que ha ocurrido allá en Israel, en Jerusalén, donde se da un atentado por parte de palestinos contra los israelíes, intentando matar a israelitas. Así está en la noticia. Un ataque casi por atropello, deja varios heridos. Entonces, ¿qué está ocurriendo, hermanos, en Israel? O sea, están siendo atacados de diferentes puntos, de diferentes formas, y es lo que está dándose a conocer alrededor del mundo, porque ellos siempre son objeto de atentados, de ser eliminados, el antisemitismo, del cual habíamos hablado anteriormente en otras semanas pasadas. Esto se está dando continuamente y por los canales televisivos de noticias que dan a conocer todas estas cosas que están ocurriendo en el mundo. Entonces, donde ocurren este tipo de eventos, atacando y viendo en otra parte, estamos viendo lo que está ocurriendo allá en Khartoum, por donde se están desalojando por parte de la población de Sudán, donde hay falta de alimentos y todo. Entonces está ocurriendo acá ahorita mismo una guerra, donde hay falta de alimentos, hay falta de suministros médicos y se está dando mucha migración, están migrando de esa área miles de personas. Entonces el mundo está así actualmente, hermano. ¿Y qué será cuando se ocurra este evento? ¿Qué se esperará entonces cuando se dé el rapto de la iglesia? ¿Cómo va a estar el mundo? Conmocionado, se van a asustar mucho. Muchos se darán cuenta
estarán atentos de que sí, que cumplieron la profecía y desaparecieron miles, desaparecieron un grupo de personas que decían ser cristianos y ya no estaban. Entonces, lo que vendrá entonces, una vez dado el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, este gran evento allá en los cielos, del cual queremos hablar el día de hoy, el tribunal de Cristo, que no es lo mismo al juicio ante el gran trono blanco. Son dos eventos diferentes. Uno se da una vez ocurre el rapto de la iglesia, pues entraremos en contacto con Jesús en las nubes, en el segundo cielo, y celebraremos allá en el tercer cielo la boda del Cordero y el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, que es importante que lo conozcamos, pues allá tendremos una fiesta por 7 años. En cambio, el juicio ante el gran trono blanco no es lo mismo que el tribunal de Cristo, porque en el juicio ante el gran trono blanco se dará aquel evento final ya pasado los 1000 años del gobierno milenial de Cristo. Se dará la resurrección de todos aquellos que nunca creyeron en Cristo, no fueron buena gente, buenas personas, fueron asesinos, cometieron muchos crímenes. Toda esa gente malas resucitarán, pero solamente para recibir la sentencia final, como veremos más adelante. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20, del 11 al 12, y vi un gran trono blanco, en el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es claro que esto que estamos hablando aquí ahorita mismo, en este libro de Apocalipsis, en su capítulo 20, en los versos 11 y 12, no es referente al tribunal de Cristo, porque en el tribunal de Cristo ocurrirá otra cosa. Es otro evento. Y esto ocurre ya una vez se dé el rapto de la iglesia. Dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, o sea, a la iglesia, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El tribunal de Cristo, donde se recibirán las coronas, los galardones, los premios. Así es, hermano. Ahí donde recibiremos los premios a todas las cosas que hemos hecho acá en la tierra. Ahí el Señor nos va a entregar los premios, los galardones. No es para recibir sentencia, pues en el juicio del gran trono blanco, ahí no estaremos lo que estemos ya inscritos en el libro de la vida. Allí no vamos a estar nosotros, la iglesia de Dios no va a estar allí, ni aquellos que mueran durante el tiempo de la gran tribulación, donde se reúnen todos esos decapitados, lo cual será la primera resurrección, como vamos a explicar más adelante. En Lucas 14:13 nos dice así: más bien, cuando dé un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces será dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, será recompensado en la resurrección de los justos. Lucas 14:14. Entonces, recuerde que hay tipos de resurrecciones. Hay tipos de resurrecciones: la resurrección de vida y salvación, y está la resurrección al castigo eterno, de los cuales hemos mencionado así por encimita en conferencias anteriores. Tenemos la resurrección del arrebatamiento. Recuerda lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 13 al 16 al 18. Ahí vemos claramente la resurrección del arrebatamiento. La iglesia de Cristo, sin duda, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Tendrá resurrección. De los que murieron en Cristo se dará esa resurrección. La iglesia está formada por personas salvas desde el día del Pentecostés hasta el último momento antes que seamos arrebatados al cielo. Entonces, Cristo, la palabra de Dios, jamás le llama a estos muertos, sino se le llama que están durmiendo y que sean despertados y serán resucitados.
en ese momento en forma instantánea, donde recibirán nuevos cuerpos. Y así lo dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4, de 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. A ellos se les determina así que ellos duermen, no que están muertos, están durmiendo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y también la palabra de Dios nos habla sobre la resurrección de los dos testigos, pues ellos fueron mandados por Dios a la tierra, donde iban a estar asolándola por 1260 días o 42 meses. Este es el escenario de los dos testigos. 1260 días son meses bíblicos de 30 días. La resurrección de los mártires también, de la gran tribulación, otra resurrección. La primera resurrección antes del milenio, esta es la que se conforma por la integrada por personas que exclusivamente se rehusaron a adorar y marcarse con el sello de la bestia, el sello del anticristo, muriendo decapitados. Todos aquellos que se queden se dé el rapto y se queden aquí en la tierra y no se marquen con el sello de la bestia y no lleguen su fe y no renuncien a la fe en Cristo Jesús. Ellos perderán la cabeza, serán decapitados. Y todo aquello ya están perdidos. Entonces, de tal manera que el que se ponga esta marca ya está perdido. Y no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Así que imagínense todo este tiempo de la tribulación que va a ocurrir en la tierra. Pues hay diferencias claras sobre estos eventos, de estos resucitados, estas resurrecciones. Por ejemplo, hay diferencias entre los resucitados en el arrebatamiento y los muertos en la primera resurrección. Tenemos que estar claros en estas dos partes. Pues en el arrebatamiento, los que durmieron en Cristo nunca se le llaman muertos. En la primera resurrección se le llaman muertos porque están decapitados, fueron decapitados. Por ejemplo, en el arrebatamiento, los que durmieron en Cristo resucitan como Cristo. En la primera resurrección resucitan como los muertos decapitados. En el arrebatamiento hay vivos arrebatados después de los que resucitan. En la primera resurrección no hay vivos que sean arrebatados, solo hay decapitados. En el arrebatamiento, los resucitados salvos van junto con los vivos salvos para estar siempre con Cristo. Somos la esposa de Dios, somos la iglesia. Entonces, de tal manera que hay cosas que hay diferencias, ¿no? Que tenemos que tener claro. Aquí dice, y lo volvemos a leer, Lucas 14:14. Entonces será dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serán recompensados en la resurrección de los justos. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 20:4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto es referente al gobierno milenial de Cristo que está a punto de comenzar. Sí, hermano, recordemos que ya estamos por el final del siglo, estamos en el cambio de milenio, vamos a entrar a los 7000 años, vamos a entrar. Así que el gobierno milenial de Cristo cada día se acerca más y más, no sabemos el día ni la hora donde se dé el rapto, el arrebatamiento. Pero una vez se dé, corre el resto de las profecías. Apocalipsis 20:5 nos dice así: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Mire, aquí estamos claros. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Quiénes? Los malos, ¿no? Solamente
En el momento que se dé el gobierno milenial de Cristo, van a resucitar los que fueron decapitados. Ahí se va a dar la primera resurrección. Allí se va a dar la primera resurrección. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí la palabra de Dios? Bueno, hay un grupo de resucitados que se dará con el arrebatamiento y el otro con el inicio del gobierno milenial de Cristo, que es la primera resurrección. La semana 70 está a punto de iniciar y esta marca aquellos que se queden en el rapto. Le aconsejo que ni se la ponga, porque el que se la pone ya está perdido. Está perdido y ya tiene su sentencia entonces hacia el lago de fuego, que es el tribunal. No es el tribunal de Cristo, que es donde te van a entregar los premios. Este será el juicio entre el gran trono blanco, donde todos van a comparecer, excepto los que ya fuimos apartados para Cristo, por la iglesia. Aquellos que todos rechazaron el evangelio, todos ellos estarán ahí formando ese grupo. Allí no va a haber cristianos. Los cristianos justos ahí no van a estar. Y relejemos nuevamente, y vi tronos. Ahí estarán, vi las almas, los decapitados por causa del testimonio de Jesús, Apocalipsis 24. Los que no adoraron a la bestia ni a su imagen. Y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto? 1000 años. Resucitarán. Se dará la entrega de los galardones. Entonces, ¿cuándo? En el momento que se dé el rapto, el arrebatamiento, en ese momento se dará entonces el tribunal de Cristo, donde vamos a compadecer allá todos los que seamos levantados, transformados en cuerpo incorruptible. Ya, al segundo siglo encontrarnos con Jesús en las nubes. Recibir todas las coronas que vamos a mencionar más adelante. Porque ahí dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y ahí tenemos las 5 coronas que son prometidas para la iglesia. La corona incorruptible, que nos habla 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y todo esto nos trae a la memoria cuando se dan esas competencias de carrera, de velocidad, en las Olimpiadas, pero nosotros en cambio corremos por una corona incorruptible. Así lo dice 1 Corintios 9:25. Tenemos también la corona de gozo, la cual es mencionada en 1 Tesalonicenses 2, versos 19 y 20. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, oh gozo? ¿O corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Tenemos también la corona de justicia, que nos menciona en 2 Timoteo 4:8. Por los demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tenemos también la corona de gloria. La corona de gloria, así nos lo dice la palabra de Dios en 1 Pedro 5, del 1 al 2. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es necesario que conozcamos y escudriñemos bien lo que dice la palabra de Dios, pues esta corona es prometida para aquellos que guardan la grey del Señor. Y dice 1 Pedro 5, del 1 al 4, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. También se nos fue prometida la corona de vida. En Santiago 1, verso 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice así también Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación
por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Está muy pronto que se inicie este evento. Posterior al rapto, vendrá el tribunal de Cristo. Acá en la tierra se estarán viviendo todo este evento de tribulación, la gran tribulación, y todos estos juicios que caerán a la humanidad, mientras que nosotros estemos allá con Jesucristo recibiendo los galardones. Y recordemos lo que dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Ya lo hemos leído aquí. Todos vamos a comparecer al tribunal. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y así vemos mucha gente que viven una fantasía o viven una vida que es ficticia en cuanto al cristianismo, pues viven un evangelio light, como le dicen, donde solamente quieren escuchar cosas bonitas y piensan que viven en un mundo, en una burbuja, al cual si vienen a los caminos de Dios piensan que los caminos van a ser fáciles, y es todo lo contrario, porque el Señor nos dijo que íbamos a tener muchos problemas aquí en la tierra, aflicciones. Tendréis aflicciones claramente, y muchos entonces te darán, entonces resucitarán, culminados los 1000 años, se dará el juicio ante el gran trono blanco, donde todos van a ser resucitados, todos aquellos que no resucitaron para el gobierno milenial resucitarán al final, malos, para recibir la sentencia. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27 nos dice clara, todas estas almas, toda esta gente que han muerto, mueren sin Dios y sin salvación y sin Cristo, y nunca la aceptaron y escucharon, pues a ellos solamente resucitarán al final de los 1000 años para recibir la sentencia por sus pecados, porque no obedecieron la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en 1 Juan 1:7-9, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Solamente si tú renuncias a tu vida pasada y confiesas con tu boca que Jesucristo es tu Señor y lo haces de corazón, tu nombre es anotado ahí en el libro de la vida. Pues Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No es pecado que Él no tenía. Él lo pagó ya, Él pagó el precio. Entonces, uno será en el gobierno milenial de Cristo, donde resucitarán todos aquellos que fueron decapitados durante la tribulación. Este periodo de gracia inicia desde que la crucifixión de Jesús a nuestros días. Este periodo de gracia, y viendo el reloj profético de Israel, estamos llegando a su fin. Este periodo de gracia está llegando, culminando, porque ya está muy pronto que se dé el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la palabra claramente en Romanos 2:5-8, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Aquí es claramente que cada grupo recibirá sus galardones, los buenos y los malos, solamente en eventos diferentes. Uno será en el tribunal de Cristo y el otro será ante el gran juicio del trono blanco. En Apocalipsis 20, en los versos 11 y 12, ya lo hemos leído aquí, van a estar grandes, pequeños, delante de Dios, y los libros van a ser abiertos, y ahí va a estar el libro, ese libro. El que no sea encontrado en ese libro serán lanzados al lago de fuego. Otro libro fue abierto, dice, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dice la palabra de Dios que todo lo que le recibieron, entonces los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y nosotros estamos bajo esa cobertura de
Jesucristo. Porque el que no fue hallado entonces en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego donde el gusano no muere, y el castigo eterno. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis en los versos 13 y 15: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, ¿dónde fueron lanzados? Al lago de fuego. La muerte y el Hades, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, dice Marcos 9:46. Muchos ya no quieren predicar sobre el infierno, no. Muchos niegan la existencia del infierno o no quieren hablar de esto en la iglesia porque asustan a la gente. Pero el que más predicó sobre el infierno, no se lo imagina que fue. ¿Quién fue? Nuestro Maestro Jesús. Jesucristo fue el que habló más sobre el infierno en el Nuevo Testamento. O sea, hay dos caminos, hermano. El camino fácil y el camino difícil. Es tu decisión. Todos estos caminos, a la izquierda o a la derecha, donde están los frutos del Espíritu, donde están los frutos de la carne, son las dos opciones que tú tienes y tú puedes decidir. Mientras que dice la palabra de Dios en Isaías 55:6: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Isaías 55:7 nos dice: abandone el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Dirán que yo he cometido tantos pecados que Dios no lo puedo perdonar. Son mentiras del enemigo para que tú no te arrepientas. Pues nosotros tenemos que ser renovados continuamente, día a día, y arrepentirnos diariamente de todos nuestros pecados, de lo que cometiste, lo que no has cometido. Es necesario que nos ayude a difundir la palabra de Dios, a difundir el Evangelio a través de las redes que están por el momento a disposición a media a veces, porque no tenemos esa libertad total de hablar de cosas, pues no es permitido por estos sistemas audiovisuales y plataformas digitales. En Lucas 21:36 nos dice que nos tenemos que mantener orando en todo tiempo para ser tomados dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán a la tierra. Nunca debemos olvidar de orar por Jerusalén, por la paz de Jerusalén, pues los que bendicen a Israel serán bendecidos y los que lo maldicen serán maldecidos. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, hermano, porque en cualquier momento, como dice Mateo 24:44, vendrá a la hora que no pensáis, cuando menos se lo imaginan, será el evento que estamos esperando y que muchos están negando. Pero bueno, ellos fregados, si no creyeron, tendrán que morir entonces decapitados. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22:17, y así tenemos que estar nosotros. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. El que diga oye, diga ven. El que oye, diga ven. Ven, Señor. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, como nos dice la palabra de Dios en 2 Pedro 3:9. Porque así mismo, como lo dice Apocalipsis 3:11, Él dice: yo vengo pronto, detén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Para esto debemos vivir apartados para el Señor, así viviendo en santidad, al cual nos lo refiere aquí Hebreos 12:14 y 1 Pedro 1:16. Sé santo porque yo soy santo. Sin duda alguna, cada día somos más acorralados, los que predicamos la palabra de Dios. Somos más hostigados, somos más perseguidos. Pero el Señor nos dice en la palabra en Lucas 12:32: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le es placido daros el reino. Claro, en nuestra morada Él ya la fue a preparar. Y Él no miente. Él es un Dios verdadero. Él prometió que iría y lo hizo. Fue a preparar morada para nosotros, para cuando donde Él esté, nosotros también estemos juntamente con Él por siempre. Pues nosotros no somos de este mundo,
Y así mismo lo hemos hecho siempre en Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está allá arriba en los cielos. Allá está. Esto lo leímos. Lo serán. Entonces, la muerte y el Hades serán lanzados al lado del fuego. Y todo aquel entonces que no siguió la voz de Dios, serán lanzados entonces al lago de fuego. Que no es el infierno, ya lo hemos enseñado acá. El que venciera será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles, dice. Tal vez te encuentres actualmente bajo presión de mucho estrés, de muchos problemas por los afanes de este mundo. Tal vez no sé cuál sea tu condición. Si estás orando, o si ayunas, o si escudriñas la Sagrada Escritura. Lo que sí te puedo decir que tu fe, tu mirada, tus ojos tienen que estar puestas en Jesucristo. Tiene que estar tu mirada puesta en el Señor, porque cuando tú miras al Señor, tú miras hacia allá arriba. Tus problemas que te rodean no son nada comparables a lo que tú recibes del Señor. Ahí es donde el mundo te agobia con persecuciones, con problemas económicos, con enfermedades, etcétera, etcétera. La paz solamente te la dará el Señor Jesucristo, Yeshua. Él solamente te dará la paz que tú estás buscando y sanará todas tus heridas y todas tus ideas sobre decepciones o sobre depresión. Todas estas cosas desaparecerán cuando tú pones por delante a Jesucristo. Es el único que te dará paz, el único que sanará tu herida, el que saciará tu ansiedad en todo momento. Es importante que tú siempre te nutras de la palabra de Dios y busques esas coronas, porque las coronas son prometidas para nosotros y ya las mencionamos, esas 5 coronas. Hasta aquí es la enseñanza del día de hoy, hermano. Esperamos que sea de aprovechamiento espiritual para ti, que ayudes a tu familia a repasar y a estudiar la Sagrada Escritura. Recuerda que es importante que te suscribas en el canal para que te lleguen las notificaciones. Y una vez esto, hermano, difunde el Evangelio también, ayuda, colabora a difundir la palabra de Dios. No te quedes con la enseñanza ahí. Eso no es solamente para ti solito. Compártela. Este trabajo lo hacemos con mucho amor para el Señor y en el mandato de llevar el Evangelio a todo el mundo, a donde llegue, a norte, sur, América, a Europa, a donde llegue este programa. No lucramos con la palabra de Dios. No hacemos mercadería de la palabra de Dios. Nos interesa que conozca la palabra, la Sagrada Escritura no adulterada. Shalom, shalom, alejen. Nos vemos la siguiente semana y si Cristo no ha venido.